La historia comienza en la primavera de 1901. En aguas tranquilas del mar Egeo, cerca de la pequeña isla griega de Antaisitora, situada entre Creta y el Peloponeso, un grupo de buzos de esponjas dirigidos por Elías Stadiatos realizaba inmersiones rutinarias. Eran hombres acostumbrados a sumergirse a grandes profundidades, a pulmón o con rudimentarios equipos de buceo, buscando esponjas naturales para comerciar. Pero aquel día, en lugar de esponjas, encontraron algo que los dejó atónitos: los restos de un naufragio antiguo. El barco estaba hundido a unos 40 metros de profundidad, y su cargamento se extendía por el lecho marino en ánforas de vino y aceite. Estatuas de mármol, bronces corroídos, joyas, fragmentos de lo que alguna vez fueron obras magníficas. El hallazgo fue comunicado rápidamente a las autoridades griegas, y en poco tiempo se organizó una expedición arqueológica, la primera de este tipo realizada bajo el mar. Los objetos rescatados se llevaron al Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Allí, las estatuas de bronce y mármol acapararon toda la atención. Eran impresionantes, majestuosas, herencia de un mundo clásico que aún hoy fascina. Entre esas piezas casi olvidado, había un objeto extraño, un bloque irregular, corroído, cubierto de incrustaciones marinas. A simple vista parecía solo un trozo de bronce deteriorado. Nadie, ni arqueólogos ni museólogos, le dieron más importancia. No sabían que ese trozo oxidado contenía uno de los misterios más grandes de la historia de la humanidad. Pasaron décadas hasta que alguien comenzó a prestar atención a aquel objeto olvidado. Cuando en los años 50 se limpiaron fragmentos, se descubrió algo sorprendente dentro de la masa corroída. Había engranajes de bronce perfectamente tallados. El físico británico Derry J.D. Sala Price fue uno de los primeros en comprender la magnitud del hallazgo. Dedicó más de 20 años al estudio del mecanismo y, con ayuda de radiografías, reveló que el artefacto contenía al menos 30 engranajes interconectados, algunos diminutos, con dientes finísimos y precisión milimétrica. No era un adorno, no era una casualidad, era una máquina. Sala Price escribió en 1959 un artículo titulado Gears from the Greeks, engranajes de los griegos, donde propuso que el artefacto era un dispositivo astronómico, un mecanismo capaz de predecir eclipses, calcular las fases de la luna y mostrar posiciones de los planetas. El mundo académico recibió la noticia con incredulidad. ¿Cómo podía existir un mecanismo semejante en la antigüedad, más de 1500 años antes de que en la Edad Media se inventaran relojes mecánicos con engranajes? La idea parecía imposible, pero los hechos eran tozudos. Aquel artefacto era real, y su complejidad superaba cualquier otro hallazgo de su tiempo. A medida que los estudios avanzaban, quedó claro que el mecanismo de Antasetera era mucho más que una rareza. Era, en esencia, el primer computador analógico de la historia. Sus engranajes movían agujas y esferas que representaban las fases de la luna con una precisión sorprendente. Los eclipses solares y lunares, calculados a partir de ciclos astronómicos conocidos como el ciclo de Saros, el movimiento del Sol y de algunos planetas visibles como Venus y Marte, incluso un calendario que indicaba los años de celebración de los Juegos Olímpicos en Grecia. El mecanismo combinaba conocimiento astronómico, ingeniería de precisión y una manufactura que parecía imposible para su tiempo. ¿Cómo lograron los antiguos griegos algo tan avanzado? Una de las teorías más aceptadas es que fue diseñado en el siglo II a.C., posiblemente en la escuela del astrónomo Hiparco de Nicea, considerado el padre de la trigonometría y uno de los más grandes observadores del cielo antiguo. Otros lo vinculan a Arquímedes, el genio matemático y mecánico de Siracusa. Si el artefacto fue creado por ellos o por discípulos, se trataba de una obra única, adelantada más de 1000 años a cualquier otro dispositivo mecánico conocido. El barco que transportaba el mecanismo probablemente zarpó de Asia Menor o de Grecia, y se dirigía hacia Roma cargado de tesoros. Era común que generales romanos se llevaran obras de arte griegas como botín, pero en medio del viaje, el barco naufragó, y con él se hundió el misterioso artefacto. Lo que desconcierta a los expertos es que no se han encontrado más mecanismos similares. El de Antasetera parece ser único, como si hubiera sido un prototipo o un objeto de enorme valor, que nunca llegó a reproducirse en serie. Con las tecnologías modernas, escaneos en 3D y reconstrucciones digitales, se han fabricado réplicas que muestran cómo funcionaba el mecanismo, y cada réplica confirma la genialidad de su diseño. Pero el misterio permanece. ¿Fue un invento aislado de un genio olvidado? ¿Existieron más artefactos así destruidos por el tiempo o la guerra? ¿Qué otros conocimientos perdidos tuvo la antigüedad que jamás volveremos a conocer? El mecanismo de Antasetera nos obliga a replantearnos nuestra visión de la historia. Nos recuerda que el progreso humano no es lineal, que el conocimiento puede surgir, brillar y perderse, dejando apenas fragmentos que desconciertan a los siglos posteriores. Aquel bloque corroído, rescatado del mar por accidente,
nos habla todavía hoy. Es una voz del pasado que nos dice, a los antiguos sabían más de lo que crees. Y quizás, en algún lugar del fondo del mar, o enterrado bajo ruinas olvidadas, sigan esperando otros enigmas tan sorprendentes como este. Más de 2000 años después, aquel ingenioso artefacto rescatado del fondo del mar sigue desafiando nuestra forma de entender la historia. No sabemos quién lo fabricó ni cuántos más pudieron existir. Lo que sí sabemos es que su existencia cambia para siempre lo que pensábamos sobre la capacidad de las civilizaciones antiguas. Y aquí surge la pregunta si algo tan avanzado pudo perderse en el tiempo. ¿Qué otros conocimientos esperan aún ser descubiertos? Ahora te toca a ti. ¿Crees que fue un invento aislado de un genio olvidado, o la huella de un conocimiento mucho más amplio, que se perdió para siempre? Déjame tu opinión en los comentarios porque este enigma todavía no tiene una respuesta definitiva. Lo que encontramos bajo las aguas de Anticythera no es solo un objeto arqueológico, es un recordatorio de que la curiosidad humana siempre nos llevará más lejos de lo que imaginamos.